El administrador de la cuenta Neuroc en redes sociales reconoció que tiene un vínculo con un miembro del comando de José Antonio Kast. Ese perfil fue identificado por un reportaje de Chilevisión como uno de los principales difusores de información falsa o tergiversada contra Evelyn Matei, Janet Jara y el gobierno. CIPER tuvo acceso a un diálogo en el que Neuroc dice textualmente que habla a menudo con el community manager del candidato republicano. Escuchas el radar de CIPER, las noticias más importantes de la semana seleccionadas para ti por el equipo CIPER. Hoy te contaremos los detalles de la votación de la Corte Suprema en que se decidió no remover al juez Antonio Ulloa, que el primer fiscal supraterritorial anunciado esta semana por el Ministerio Público investigó a Andrés Chadwick en una arista del caso Hermosilla sin formalizarlo, que la Fiscalía acusa al diputado Lavín por no traspasar a una empresa proveedora los fondos que el Congreso y el CERVEL le reembolsaron a él por esos servicios. Además hablaremos sobre los gendarmes que sospechosamente revisaron la dirección de otro funcionario antes de que éste fuera amenazado de muerte en su domicilio, y que el Servicio Médico Legal identificó a 4 nuevas víctimas de la dictadura que no aparecen en los registros oficiales. Somos los periodistas Mauricio Ávila y Claudio Urquieta, y esto es El Radar de CIPER. CIPER accedió a un chat privado del perfil de X de quien se hace llamar Neuroc, a quien un reportaje de Chilevisión identificó como una cuenta troll que se dedica a infundir información falsa o tergiversada contra Evelyn Matei, Janet Jara y el gobierno. En ese chat, Neuroc reconoce tener contacto con el community manager del candidato republicano José Antonio Kast y también señala que aunque no es militante del Partido Republicano, sí pertenece, según señala él, a un grupo grande de personas que milita en distintos partidos de derecha, incluyendo, por cierto, a republicanos. Hoy nos acompaña Macarena Segovia, una de las autoras de esta investigación, para contarnos quién es Neuroc y qué alcance tiene en la red social X. Bueno, esta cuenta Neuroc, que realmente es @Jacqueline, en la cuenta social X, lo que hace es ser un troll de Twitter, como se conocía antes, y se dedica principalmente a difundir información falsa que afecta a los candidatos que compiten contra el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Es una cuenta madre, reconocida porque entrega insumos a cuentas más pequeñas que también van difundiendo esta información. Y de una u otra forma, lo que logra esta cuenta, junto con otras que tienen mayor alcance, esta tiene solo 15.000 seguidores, que es bastante, pero hay otras con muchas más, es difundir estos mensajes y que de alguna forma se pierda el origen de la mentira. Entonces, en ese sentido, tiene un rol estructural dentro de la estrategia de difusión de información falsa en el contexto de las elecciones, y en este caso de las elecciones presidenciales. Quien está detrás de esta cuenta, el rostro humano, es Ricardo Inaimán, y su nombre fue revelado por un reportaje de Chilevisión hace un par de semanas. Bueno, en la nota que publicamos en CIPER hay interacciones que vinculan directamente a esta persona que se conoce como Neuroc con el equipo de Kast. Así es. Este chat al cual nosotros tuvimos acceso da cuenta de una serie de mensajes en donde el primero reconoce que la batalla real de las elecciones es la elección parlamentaria, o sea, ganar el Congreso. Y eso es lo que les interesa, que el Partido Republicano gane el Congreso. Además de revelar esta información, Neuroc también le dice al interlocutor que se están preparando para esa batalla madre que viene. Y agrega que conversa constantemente con la persona que maneja las redes sociales de José Antonio Kast, en este caso el community manager. Entonces es importante porque es el primer indicio que marca de una u otra forma un nexo con al menos el equipo del candidato presidencial. Según este reportaje, Maca, hay un par de causas que están vigentes, un par de causas judiciales. Explícanos en qué consisten. Lo que hay son 2 causas judiciales, una civil y otra penal, que involucran directamente, bueno, una a la cuenta Neuroc y la otra a Ricardo Inaimán. La causa civil apunta directamente a la persona natural que está detrás de la cuenta y es por injurias graves con difusión, porque esta cuenta habría tenido un actuar que apuntaba a denostar
y decir mentiras acerca de una persona que es la que se querelló en este caso en específico, y también la que revela dentro de su querella algunos datos importantes como quién está detrás de Neuroc. Por eso es importante esa querella. Y la otra causa que está ahora con sede en Valparaíso fue una denuncia puesta por 2 parlamentarios del Partido Socialista, que lo que hace es solicitarle directamente a la Fiscalía Nacional que se abra una investigación por el actuar concertado de todas estas cuentas troll a través de redes sociales que intentan de una u otra forma interceder dentro de la elección presidencial, entregando información falsa acerca de los contendores de José Antonio Kast. Para conocer más detalles de este reportaje, visite la página de CIPER, www.ciperchile.cl. Más adelante te contaremos los detalles de cómo, gracias a 7 ministros de la Corte Suprema, el juez Antonio Ulloa se salvó de ser removido de su puesto en la Corte de Apelaciones. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Estás escuchando el radar de CIPER. La Corte Suprema rechazó esta semana la remoción del juez Antonio Ulloa de su cargo en la Corte de Apelaciones, algo por cierto que esta misma Corte de Segunda Instancia había solicitado. CIPER reveló hace unos meses chats que estaban en el celular del abogado Luis Hermosilla que dan cuenta de las gestiones de Ulloa y Hermosilla para asegurar nombramientos judiciales según sus propios intereses políticos. La editora de CIPER, Paulina Toro, que ha investigado esta arista del caso Hermosilla, nos contará detalles. El rechazo a esta remoción, la verdad es que ha marcado la semana, tiene que ver con algo muy importante de fondo, que es, hay al menos 7 ministros dentro de la Corte Suprema, la principal, la máxima autoridad del país en términos judiciales, que piensa que ponerse de acuerdo con un asesor del Ministerio de Interior, que no tiene nada que ver con el proceso de nombramientos, se pone de acuerdo con alguien que tampoco tiene nada que ver para nombrar jueces, totalmente al margen de la institucionalidad, porque tienen signos políticos a su favor. Tampoco es importante que, por ejemplo, se filtren cosas secretas dentro de la Corte y tampoco es importante que un ministro no se inhabilite para ver causas judiciales justamente relacionadas con este abogado que es Luis Hermosilla. Estamos hablando de Manuel Antonio Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, María Angélica Repeto, Adelita Rabanales, María Teresa Letelier, que además es ella prestó declaraciones, imputada dentro de una de las aristas del caso Hermosilla, algo que se dijo mucho, o sea, cómo no se inhabilitó de ver esta causa, y Diego Simpertigue. Lo vimos en la semana, yo creo que no hay nadie que esté defendiendo la decisión de los jueces hoy día. Oye, Paulina, en la época en que se revelaron estos chats de que se hicieron estas gestiones, estas conversaciones entre Hermosilla y Ulloa para estos nombramientos, Hermosilla era, si no el principal, uno de los principales asesores del ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera. Así es, sí, claro que sí. Sí. Bueno, de hecho hay un chat súper elocuente que le dice él a Hermosilla, le dice, basta con que hables con Andrés Chadwick y listo, solucionamos, tenemos nombrada a esta persona. Bueno, aquí hay que preguntarse algo que también ha sido manifestado en otros medios de comunicación, que es, ¿qué pasaría si un asesor de un ministro del actual gobierno, ¿sí?, se reuniera con un ministro de la Corte de Apelaciones o de la Suprema para coordinar nombramientos del Poder Judicial y lo pillan? Y además aparece en un chat, y él lo reconoce, porque Ulloa ha reconocido todos estos hechos. Ahí sí que habría una escandalera periodística, ¿no? En términos de que efectivamente, no sé, pongamos un ejemplo, si el asesor de la ministra Vallejo o del ministro Elizalde o incluso Miguel Crispi, por ejemplo, y que además negociaran con él la llegada de ministros del Poder Judicial. ¿Y todo por qué? Porque son de izquierda. Sería un escándalo, ¿no? Bueno, ese escándalo es lo que sorprende de que estos 7 ministros, digamos, no hayan tomado en cuenta. No lo consideren grave. Sí. Bueno, la verdad es que quedó una sensación pésima, Paulina. Imposible no pensar que lo salvaron por cercanía, que la justicia no funcionó. O sea, ¿por qué la ministra Sabac sí y Ulloa no? Porque las actuaciones de Ulloa no solamente dañan la probidad o la rectitud que debe tener un juez de la Corte de Apelaciones. En la práctica lo que dañan es el equilibrio entre los poderes del Estado.
Bueno, sí, eso también se habló harto. Justamente lo que les decía recién, diría que nadie salió públicamente a apoyar la decisión de los jueces. Y es tan así que ahora es el Poder Legislativo el que podría tener una última palabra a través de una acusación constitucional, que también ya se anunció. Volvemos con que los parlamentarios del PS dijeron que iban a levantarle y entendemos que están las firmas. Ahora, el futuro de eso no lo sabemos. Pero el asunto de fondo es que sería quizás vergonzoso o podría profundizar un poquito más la crisis que se activó con el caso Hermosilla, si ahora termina siendo la política, ¿sí?, la que limpia justamente estas prácticas al interior del Poder Judicial. Seguimos conversando con Paulina Toro, editora de CIPER, de otro caso que también tiene cierta vinculación con el caso Hermosilla. Esta semana el fiscal nacional Ángel Valencia nombró al primer fiscal supraterritorial. Se trata de Miguel Ángel Orellana, quien tendrá a su cargo delitos de crimen organizado, delitos de alta complejidad. Esta nueva fiscalía tendrá competencias a nivel nacional, no solo regionales como el resto de las fiscalías que conocemos hasta ahora. Claro, sí. Es una fiscalía, digamos, que abarca todo Chile, de eso se trata. Bueno, Orellana tiene harta experiencia en el área de delitos de este tipo, ¿no? Del crimen organizado y todo aquello, pero adquirió mucha notoriedad el año pasado con esto del caso Hermosilla, todo el equipo de la Oriente, ¿no? Porque justamente investigó la arista que nosotros le pusimos la arista Parque Capital del caso Hermosilla, que bueno, fue una arista famosa porque estaba involucrado ahí el exministro Andrés Chadwick. Claro, porque Parque Capital es un proyecto inmobiliario de la familia Jalaf, que según los chats de Hermosilla, fue beneficiado con la aceleración de permisos en el Ministerio de Vivienda durante el segundo gobierno de Piñera. En esa arista, como decía, está Chadwick. Él está imputado, ha tenido un rol, según Felipe Ward, el exministro que estuvo, digamos, de frente en esto, porque él efectivamente se acuerda de los permisos. El ministro de Vivienda, por cierto. Fue ministro de Vivienda en ese minuto y además tuvo reuniones con Hermosilla, y lo que contó en su declaración es que fue a almorzar con Andrés Chadwick, porque Andrés Chadwick lo llamó. Tuvieron un almuerzo de política, conversaron, bla, bla, y al final del almuerzo le dice, oye, ¿te quieren plantear algo? Por ahí lo estoy parafraseando, obviamente. Y ese algo era en la oficina de al lado, Hermosilla, para ver el asunto de estos permisos, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido uno se pregunta, ¿no habrá calibrado quizás la Fiscalía el hecho de que el fiscal que investigó a uno de los principales imputados de esta arista, que además se vincula porque hay una foto del fiscal nacional con él, ¿no?, con Andrés Chadwick, y que no ha sido formalizado, sino que solamente investigado, y todos nos preguntamos por qué no ha sido formalizado, si quizás ya están los ingredientes, por último, para darle curso a una investigación, y es nombrado ahora en este alto cargo? Bueno, este nuevo fiscal asume en enero sus funciones. En el siguiente bloque, por cierto, hablaremos sobre otro caso, la situación del diputado Joaquín Lavín León, quien es investigado por fraude al fisco. ¿Te gusta el trabajo que hacemos en CIPER? Entonces te invitamos a apoyarnos. Hazte socio, hazte socia y ayúdanos a seguir investigando. Continúa escuchando el radar de CIPER. Un reportaje de CIPER dio a conocer esta semana que el Ministerio Público acusa, en una solicitud de desafuero, que el diputado Joaquín Lavín es realmente el dueño en las sombras de la empresa Modo 74. Esta empresa es una de las principales proveedoras de Lavín para trabajos de campaña y legislativos. La Fiscalía, Claudia, señala que entre el Congreso y el CERVEL a Lavín le reembolsaron un total de 34 millones de pesos por servicios de esta empresa Modo 74. Pero lo que descubre la Fiscalía es que al revisar los movimientos bancarios del diputado no se logró constatar que esos fondos fueran efectivamente transferidos a esa empresa. En la solicitud de desafuero, el Ministerio Público sostiene que Lavín es el principal financista de la empresa Modo 74. Esta empresa fue creada por un asesor de su confianza. Incluso el diputado mantenía un registro de ingresos y egresos de las cuentas de la empresa, nada menos que en su computador y en su celular. Pese a eso, él sigue negando que es el dueño de Modo 74. Así es, y supuestamente Lavín es solo un cliente más de esta empresa, pero también hacía gestiones de cobranza directa a quienes mantenían deudas con ella. Estos antecedentes que reunió la Fiscalía son parte de la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía para eventualmente formalizar al diputado e iniciar un juicio en su contra.
Hace unas semanas en este mismo espacio hablamos sobre un caso inédito. Un comandante de gendarmería fue amenazado de muerte con una corona de flores que pusieron en la puerta de su casa. Además le balearon la vivienda y le dejaron una carta que decía textualmente: descansa en paz, se despide tu familia, pronta muerta, así como estás muerto tú. Bueno, esta semana publicamos nuevos antecedentes de este caso. La periodista Catalina Olate nos cuenta sobre los detalles que reveló la Fiscalía durante la audiencia de revisión de cautelares de los 3 atacantes, los que van a seguir en prisión preventiva. La Fiscalía dio a conocer que antes del ataque al gendarme, al menos 4 personas consultaron 14 veces su información personal en el sistema interno de Gendarmería. Y nosotros ya habíamos adelantado en otro artículo de CIPER que habrían sido compañeros de Gendarmería de Santiago 1 quienes habrían filtrado esta información al grupo que realizó el ataque al funcionario, ¿cierto? El Ministerio Público determinó que a estas personas se le pagaron 500.000 pesos por, digamos, entre comillas, cumplir los servicios e ir a la casa de este funcionario de Gendarmería y realizar el ataque. El Ministerio Público actualmente también está a la espera de esa diligencia porque solicitaron el levantamiento del secreto bancario. Una vez más, con este caso queda en evidencia que hay funcionarios de Gendarmería que estarían involucrados con el crimen organizado, una situación que es gravísima y que en CIPER hemos ido registrando en el último tiempo. Seguimos con otro tema de la semana. Los medios Reporté y Televisión dieron cuenta de que Bernarda Vera, una mujer que había sido detenida y desaparecida durante la dictadura, según los registros del informe Rettig, en realidad está viva y reside en Argentina. Hay que decir que esta información ya había sido entregada a la justicia luego de que el Plan Nacional de Búsqueda, este plan que impulsó el gobierno para establecer una nómina definitiva sobre los detenidos desaparecidos, había recabado ya estos antecedentes. Este caso generó una ola de negacionismo sobre los crímenes que ocurrieron durante la dictadura, y mientras se dio esa discusión, CIPER reveló que entre 2016 y 2017, el Servicio Médico Legal identificó a 4 nuevas víctimas de la dictadura. Ellos fueron ejecutados pero no están registrados en las nóminas oficiales y podrían ingresar a ese listado. Se trata de José González, Ricardo San Martín, Óscar Vivanco y Ricardo de la Jara, quienes fueron fusilados entre septiembre y octubre de 1973. Sus cuerpos fueron sepultados sin dejar registro en el cementerio general. En el caso de Ricardo San Martín, desapareció luego de salir de su casa para ir a La Vega. José González estaba vendiendo verduras en su carreta y se le perdió el rastro. Óscar Vivanco fue a juntarse con unos amigos en un salón de pool y Ricardo de la Jara salió de su casa para llamar a su hermana desde el teléfono de un vecino por pedido de su padre. Todos ellos fueron asesinados. Ninguno tenía militancia. Puedes leer el reportaje completo con las historias de estas víctimas de la dictadura en ciperchile.cl. También te invitamos a que vayas hasta el botón de seguir en Spotify, Apple Music o YouTube, donde estés escuchando este podcast, para que te sigamos contando sobre la selección de las noticias más importantes de cada semana, según el criterio de CIPER. Y si te gusta nuestro trabajo, te invitamos a hacerte socio o socia de CIPER para que podamos seguir investigando. Te agradecemos por escuchar este nuevo capítulo. Esto fue El Radar de CIPER. El Radar de CIPER es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.